Buenos días a todos, hermanos. Buenos días. Seamos todos bienvenidos a esta primera actividad de este domingo, que es nuestro estudio bíblico, nuestro taller bíblico. Esperando que pronto lleguen más de nuestros hermanos. Mientras tanto, damos la bienvenida a una hermana que hoy nos visita. ¿Me repite su nombre, hermana? Elodia. ¿Viene de Coapiaxtla? ¿Viene de Coapiaxtla? ¿Nuestra hermana es la primera vez? Muy bien, es la primera vez y esperamos que no sea la única ni la última que nos visite frecuentemente. Y esta es la casa de Dios y es la casa de todos nosotros. Bienvenida. ¿Cómo le decimos, hermanos? Bienvenida. Pues hoy tenemos nuestro estudio. ¿Todos tienen su material, su manual? ¿Sí? Bueno, tenemos nuestro estudio basado, es la lección 3 de ¿quién es Jesucristo? Aunque son lecciones muy básicas, muy sencillas, por decirlo así, para quienes tenemos ya mucho tiempo conociendo al Señor o caminando en el Señor, aún quienes tengan poco tiempo de conocer al Señor, son lecciones muy básicas, muy sencillas, pero que siempre es necesario estar reforzando el conocimiento de quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo no solo en la historia? ¿Quién es Jesucristo no solamente en la Biblia? Sino quién es Jesucristo principalmente para mí. ¿Quién es Jesucristo en mi mente? ¿Quién es Jesucristo en mi corazón? Entonces, vamos a continuar conociendo a Cristo. Y antes de ello vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su dirección, que Él sea quien nos guíe, nos ayude para este momento. Señor, te damos gracias. Una vez más, Señor, porque nos permites estar reunidos. Tú has puesto en nuestros corazones la intención de estar en este lugar. Te agradecemos, Señor, porque tú pones el querer como el hacer también. Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Y quienes han de llegar, te pedimos que les traigas con bien. Te pedimos que al estudiar tu palabra, tú nos guíes, nos lleves a través de lo que tienes preparado para nosotros en esta mañana. Y Señor, que el resultado pueda ser un mejor conocimiento de la persona de Jesucristo, de la obra de Jesucristo y sobre todo, Señor, de la relación que podemos tener con tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias. Gracias por este momento y pedimos la guía y la ayuda de tu Espíritu Santo para ser guiados a toda verdad. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues la lección de hoy está basada en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 10, principalmente es el pasaje que vamos a estar viendo, a estar estudiando. Y voy a leer el pasaje del versículo 1 al versículo 13. No, perdón. Es hasta el 18. Es hasta el 18. Voy a leer hasta el 18. Juan capítulo 10, versículos 1 al 18, lo voy a leer. Ustedes me siguen con la vista, por favor. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús
pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no les oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, qué bueno que podemos leer y bajo la vista para leer y al subirla veo que ya somos más. Excelente, creo que quisiera seguir leyendo entonces para que fuéramos más y se llenara. Pero bueno, el pasaje podemos ver que habla principalmente de una alegoría que el Señor Jesús les dice a sus discípulos, pero pues que dentro de esa alegoría hay una enseñanza, dentro de esa alegoría hay un significado, que primordialmente los que escuchaban pues no entendían esa alegoría, más bien escuchaban la alegoría pero no entendían el significado, no sabían qué quería decir el maestro, qué quería decir el Señor con lo que enseñaba acerca de hablarles del pastor, de las ovejas, del redil, del asalariado, de todo ello, del lobo incluso. Todo ello que incluye el Señor Jesús al explicarles esto. Pero bueno, para que pasemos nosotros, la lección nos hace pensar en normalmente cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas. Dice ahí el primer cuadro en nuestra lección: escribe falso o verdadero a estas preguntas. Es un hecho, dice la número 1, es un hecho que muchos que dicen estar del lado de Cristo van a decepcionarlo algún día. Dice ahí que pongamos falso o verdadero. ¿Creen ustedes que alguien que dice, o incluso podemos decirlo en primera persona, creen ustedes que en algún momento quienes decimos conocer a Jesucristo, quienes decimos caminar con Jesucristo, algún día resulte que no sea tan cierto? Sí, ¿verdad? Verdadero podríamos decir ahí. Tristemente así es. Tristemente muchas personas profesan con su boca o profesamos con nuestra boca conocer a Cristo, pero muchas veces nuestros actos, nuestras acciones reflejan todo lo contrario. A veces, incluso nuestras acciones a veces pueden ser también engañosas, pero nuestro corazón puede estar tal vez lejos de Él. Dice el Señor en una de sus palabras, dice: muchos me dirán en aquel día, ¿qué? Señor, Señor, hicimos esto, estábamos contigo, caminamos contigo, hicimos muchos milagros, hicimos muchas cosas, hablábamos en tu nombre, caminábamos en tu nombre, nos reuníamos en tu nombre. Y entonces dice el Señor: les declararé, nunca los conocí. Y no porque el Señor no tenga
capacidad visual. No porque el Señor no sepa. Cuando dice nunca los conocí, quiere decir que nunca hubo una relación certera con esa persona. Dice, nunca los conocí y apártense de mí, apártense de mí. Entonces, la segunda pregunta dice, ¿nadie realmente me ama y se preocupa por mí? ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos poner falso o verdadero? Creo que sí hay personas, aquí en esta pregunta creo que ahí me hizo pensar, creo que sí hay personas que se preocupan por nosotros, sí hay personas que nos aman, pero creo que el sentido más de la pregunta es, ¿hay gente que se preocupa por mí y que me ama por mí de manera perfecta? Y creo que ahí es donde podemos decir, no, nuestra familia nos ama, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, la familia en Cristo nos ama y se preocupan por nosotros, pero lamentablemente al ser humanos, al ser seres limitados por nuestra naturaleza pecaminosa, no tenemos tal vez un amor perfecto del uno hacia el otro, aún siendo a veces esposos, padre, hijo, hermanos. Sí tenemos cierta capacidad de amar, pero muchas veces ese amor pues se ve limitado por nuestra propia naturaleza y que nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, creo que ahí la pregunta va más respecto a que si podemos pensar que alguien nos ama o se preocupa por nosotros de manera perfecta. Y bueno, lo vamos a ver a través de la lección, que el único que se preocupa y que nos ama perfectamente es Cristo. Cristo me cuidará por toda la eternidad. ¿Es falso o verdadero? Es verdadero. Cristo es el único que nos puede cuidar y que nos puede amar por toda la eternidad. Nos presenta en la lección este texto de Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión, habla del Señor Jesús, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36 habla de la preocupación del Señor y la compasión del Señor cuando ve a las personas que andan sin rumbo, que andan sin un objetivo de vida. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y si el Señor tuvo compasión de ellas hace 2000 años, cuando Él estuvo acá en la tierra y veía a las personas, tal vez no podemos saber muchos detalles del contexto de lo que vivían en ese tiempo, de lo que se vivía en ese tiempo, pero lo podemos comparar con nuestro tiempo. Y si el Señor Jesucristo viviera el día de hoy y viera las multitudes, ¿qué sentiría el Señor? Pues sentiría lo mismo, tal vez más, tuviera mayor ese sentimiento de compasión por las multitudes. ¿Por qué? Porque la gente vive descarriada, vive sin un rumbo, vive desamparada y vive dispersa como ovejas que no tienen pastor. Tristemente así es. Entonces, si el Señor viviera, o más bien, vive, pero si el Señor estuviera aquí en la tierra físicamente, sabemos que está espiritualmente, si estuviera físicamente, si caminara por nuestros caminos, transitara por nuestras calles, nuestras carreteras, y viera a las gentes, sin duda que sentiría esa misma compasión o todavía más. Hay alguien que se preocupa por nosotros y ahí vamos a entrar ya de lleno al capítulo de Juan. Hay alguien que se preocupa por mí. Cuando nosotros sentimos que nuestra vida está fuera de control, ¿cuántos de nosotros sentimos que nuestra vida está fuera de control en muchas ocasiones? ¿Cuántos de nosotros tenemos tendencia a sentirnos solos? Hay veces que estamos rodeados de personas, vivimos en comunidad, pero tristemente a veces llegamos a sentirnos solos. Es una característica de lo que se vive hoy en día. Nos sentimos inseguros. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos inseguros? Salimos a la calle, caminamos, andamos, hacemos nuestras actividades, pero siempre estamos como que con un sentimiento de decir quién está detrás de mí, quién está al lado de mí, quién viene por allá. Nos sentimos inseguros.
A veces, incluso nos podemos sentir abandonados, nos sentimos maltratados, nos sentimos alejados de otros. Especialmente a veces la gente tristemente se siente alejada de Dios. Y aplica esto que decía el Señor Jesús: somos como ovejas que no tienen pastor. Lo que mencionaba el Señor Jesús ahí en Mateo 9:36. Hay personas que dicen querernos, pero que han prometido cuidarnos, pero a veces no cumplen con su palabra. Nos sentimos lastimados por promesas rotas, heridos por los que supuestamente estaban a nuestro lado y nos fallaron. Dice ahí una pregunta: ¿se ha sentido defraudado alguna vez por algunas de las siguientes personas? Y ahí pone una lista. ¿Nos hemos sentido defraudados por nuestros padres? ¿Alguien de aquí se ha sentido defraudado por sus padres? Pues sí. Muchas veces pensamos que las personas que más nos quieren son nuestros padres, pero aún ellos no son perfectos, o aún nosotros como padres no somos perfectos. Y defraudamos a nuestros hijos. A veces ellos tienen una expectativa de nosotros y nosotros tal vez no las cumplimos, tanto siendo padres o siendo hijos. Nuestro cónyuge o pareja, algún otro familiar, una persona que admiramos, a veces nos llegan a defraudar, nos llegan a causar alguna decepción. Un amigo, un vecino, un compañero, o incluso a veces hasta un líder religioso, un pastor, un líder en la iglesia. Nos podemos sentir defraudados por muchas personas. Y eso tiene que ver mucho con las expectativas de lo que tenemos de las personas, ¿no? Muchas veces pensamos tenemos una idea de cómo debe ser nuestro trato con las personas, ¿no? Ahorita voy a llegar a la iglesia y todos me van a saludar, ¿no? Esa es la expectativa que tenemos. Pero a veces, tristemente, por una o por otra razón, no sucede como lo habíamos pensado, y ahí empiezan nuestras dudas, y ahí empieza nuestra decepción muchas veces de las personas. O a veces pensamos, bueno, tengo un problema y pues voy a ir a la iglesia y a ver qué pasa, a ver si alguien se acerca y alguien me consuela o alguien me ayuda. Pero tristemente a veces lo hacemos, no suceden las cosas como nosotros las esperábamos, como teníamos la expectativa, y a veces regresamos más decepcionados, más tristes de lo que veníamos. Tal vez veníamos esperando cierta ayuda, pero tristemente a veces nuestras expectativas están mucho más allá de lo que la gente puede darnos. Y eso es porque muchas veces esperamos de la gente cosas que la gente no nos puede dar. A veces esperamos que la gente pueda entendernos, pero a veces tristemente ni la misma persona que está frente a nosotros se entiende a sí mismo. A veces pensamos que la gente nos puede dar una palabra de aliento, pero esa misma persona que está frente a nosotros necesita aliento en su vida. Necesitan ánimo, necesitan una exhortación. Y a veces esperamos de la gente, esperamos de los demás que podamos encontrar en ellos la solución a nuestros problemas, la solución a nuestras expectativas, pero a veces tristemente ellos están igual o peor que nosotros. Entonces, dice aquí, menciona a varios grupos de personas de quienes podemos ser defraudados o podemos sentirnos decepcionados: nuestros padres, nuestro cónyuge o pareja, algún otro familiar, alguna persona que admiramos, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo o incluso un líder religioso. ¿Pueden decepcionarnos? Sí. Ahí podemos tal vez marcar a quién de ese grupo de personas, de quién nos hemos sentido decepcionados y cómo nos han decepcionado. Ahí pues no podemos contestarlo con una sola respuesta, creo que cada quien puede tener una respuesta. ¿Cómo nos han decepcionado? Número 2,
Vivimos en un mundo que a veces es muy hostil, con peligros por todos lados. Muchos viven en casas con rejas. ¿Se han dado cuenta de eso? A veces sucede más en las ciudades, los negocios están totalmente enrejados. Ahora que pasó la pandemia, bueno, pues el pretexto fue también el virus, bueno, pues más protección, no solamente rejas, sino también cristales, vidrios. Tenemos peligros por todos lados. Vivimos en casas con rejas, tras puertas cerradas con llave, las aseguramos, ponemos un cerrojo, ponemos un candado, podemos muchas otras cosas, por temor a los maleantes. Y Jesús hace mención de estas personas malintencionadas que nos rodean. Busque las respuestas de las siguientes preguntas en el capítulo 10 de Juan, que ya lo leímos. Juan 10:10, ¿qué dice? Habla del ladrón. ¿Y ese ladrón viene a qué? El ladrón, ¿cuál es su actividad o cuál es su intención más que actividad? ¿Cuál es su intención? Es hurtar, matar y destruir. A diferencia del ladrón, Jesús dijo que él había venido ¿para qué? Para dar vida. ¿Y en qué forma? Y esta vida es una vida en abundancia. Este texto se ha malinterpretado en muchas ocasiones por gente que quiere hacer pensar que el cristiano forzosamente tiene que ser rico materialmente. Hay gente que quiere pensar o enseñar incluso que el cristiano debe poseer muchas riquezas y se refieren a lo material. Entonces dice que Jesús vino para darnos vida y para dárnosla, ¿cómo? En abundancia de dinero, en abundancia de posesiones, en abundancia. No, y no se refiere a eso. Cuando dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, se refiere a que el Señor Jesús nos da una vida plena, una vida completa, una vida a la cual no podemos pedir más allá de lo que el Señor Jesús nos da. A veces, tristemente, algunas personas pueden estar económicamente mal, tal vez pueda haber escasez material de algunas cosas, pero si tenemos a Cristo, tenemos una vida plena, tenemos una vida abundante. ¿Por qué? Porque el sentido de la vida no se encuentra en la abundancia de las cosas que poseemos, lo enseña la palabra de Dios. La felicidad, la verdadera felicidad y la verdadera plenitud se encuentra en Cristo y no se encuentra en lo material, no se encuentra en las amistades, no se encuentra en las personas que nos rodean. La vida abundante, la vida plena se encuentra solamente en Cristo. El ladrón quiere quitarte ese gozo que sientes. El ladrón quiere hurtar, matar y destruir. Quiere hacerte pensar. El ladrón se refiere a Satanás y Satanás quiere hacerte pensar que no vale la pena pertenecer a una familia. El ladrón quiere hacerte pensar que tu vida no tiene sentido así como la estás viviendo. ¿Qué sentido tiene que vivas y que pertenezcas a cierta familia? ¿Qué sentido tiene que pertenezcas a cierta iglesia? ¿Qué sentido tiene que te esfuerces por estudiar, por trabajar, por muchas cosas? No tiene sentido. Entonces, esa es la intención de Satanás, meternos en la mente que no vale la pena nuestra vida. Satanás quiere hurtar, robar tu gozo, quiere matarte y quiere destruirte. Pero, a diferencia de ello, Cristo, su intención es darte vida y una vida plena. Hay personas que pretenden, número 3, hay personas que pretenden ser amigos, pero solo quieren aprovecharse de uno. En Juan 10, del 1 al 13, ya lo leímos, Jesús compara al buen pastor con los falsos que él llama asalariados. El asalariado no es el dueño de las ovejas. Por lo tanto, ¿qué hace cuando vienen las dificultades? Huye. El asalariado huye. ¿Por qué? Dice ahí la pregunta. ¿Qué pusieron ustedes ahí en esa parte? ¿Por qué huye el asalariado?
no le importan las ovejas. Simplemente es alguien que está ahí por un sueldo, es alguien que está ahí porque le contrataron, lo ocuparon para esa actividad y no le importa. Aquel que no es dueño, aquel que no es el propietario de las ovejas, cuando ve una dificultad, huye, habla del asalariado. Es aquel que no es el pastor y más que eso son gente que a veces está ahí por conveniencia. Y hay mucha gente así a nuestro alrededor. A veces pensamos que tenemos muchas amistades, estamos rodeados de amigos, hay mucha gente que se dice tu amigo, pero muchas veces cuando son las dificultades, ¿qué sucede? Huyen. Hay de hecho, frases más bien populares que se escuchan en la calle, ¿no? ¿Dónde es donde se conoce a los verdaderos amigos? ¿En la cárcel o en el hospital? Es donde se conocen a los verdaderos amigos. Y a veces eso tristemente también sucede entre los hermanos. Que cuando las cosas van bien, sí, tenemos muchos amigos, tenemos muchas amistades, tenemos mucha gente que nos habla, que nos escriben, que les dan like a nuestras publicaciones y cuántas cosas que interactuamos a veces con las personas. Pero cuando son las verdaderas dificultades, son muy pocos, son 1, 2 o tal vez ninguno. Y aquel que es fiel, ¿quién es? Únicamente Cristo. ¿Por qué? Porque Él es aquel a quien sí le importan las ovejas. En contraste, número 4, Jesús dijo, Juan 10:11, que Él es ¿qué? El buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Su vida da por las ovejas. Le importan las ovejas, le importan tanto las ovejas que ¿qué hace? Que da su propia vida por las ovejas. O sea, su amor, el amor de Cristo por sus ovejas es tan grande hasta el grado de dar su propia vida por las ovejas. ¿Cómo dio su vida? Por nosotros, el Señor Jesucristo. ¿Cómo dio su vida por nosotros? Fue a la cruz del Calvario. No estimó el ser igual a Dios, ahí nos referimos a lo que dice Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Una muerte de cruz. Fue a la cruz, podemos poner ahí en ese espacio, fue a la cruz. ¿Cómo dio su vida por nosotros? Fue a la cruz por nuestros pecados. Número 5. A su entender, ¿cuál es el trabajo del pastor de las ovejas? ¿Qué pusieron ahí ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el trabajo del pastor de las ovejas? A ver, quisiera que levantaran la mano a alguien. Cuidar, proteger, alimentar, ¿qué más? Guiar, ¿sí? ¿Dijeron eso? ¿Qué más por acá? Dirigir, guiar. ¿Qué más? ¿Cuál es el trabajo del pastor? ¿Conocer? Conocer a las ovejas y hacer que las ovejas le conozcan a él. Entonces, pues es enseñar precisamente. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando estaba yo enlistando estas actividades del pastor, me vinieron a la mente todas esas. Pero después me vino a la mente también una más, que a veces pasamos por alto. Disciplinar. El buen pastor disciplina a las ovejas también. Y tristemente a veces pensamos en todo lo que nos beneficia, ¿no? Lo que es bueno y agradable para nosotros. Nos cuida, nos guía, nos alimenta. Y es cierto, nos cura, nos consuela y muchas cosas que el buen pastor hace por sus ovejas, hace por nosotros. Pero también una de las actividades que me puse ahí a reflexionar un poquito es que también la actividad del pastor es disciplinar a sus ovejas. Porque muchas veces las ovejas, pues,
no tienen cuidado, se van, huyen del grupo, huyen del rebaño, andan solas por ahí, se exponen a peligros, se exponen a otros animales, a otros depredadores. ¿Y qué es necesario hacer cuando sucede eso? Disciplinar. Hemos visto a lo mejor algunos animalitos, estoy hablando de ovejas de a de veras, ¿no? Que a veces tienen amarradas las patitas una con otra, creo que la delantera derecha con la trasera izquierda o algo así. ¿Para qué lo hace el pastor? ¿Para qué lo hace el que cuida las ovejas? Para que no corran. Más lo hace creo que con los chivos, ¿no? No tanto los borregos, pero bueno, creo que con los chivos más, porque son más inquietos. Pero eso es parte de la disciplina. Es parte de lo que se necesita, que el que cuida las ovejas haga eso, que nos pongan también un cierto freno, un cierto límite. Hay ovejas que a lo mejor no le hacen eso, pero las amarran del cuello y a un arbolito para que no anden ahí de inquietas. Entonces me llamó la atención eso, pensar que también el deber del pastor es, aparte de todo lo demás, disciplinar a las ovejas. Dice ahí en el cuadro, la voz del pastor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27, viene ahí una ilustración, una anécdota. Un turista en Siria encontró a 3 pastores con sus ovejas revueltas, tomando agua. Después de un tiempo, uno de los pastores llamó Mená, Mená, en árabe, para decir síganme. Subió una loma. Y al escuchar sus ovejas, dejaron a las demás y le siguieron. El segundo pastor hizo lo mismo y también sus ovejas le siguieron. El turista preguntó al tercer pastor, si yo me pongo las ropas, si yo me pongo su ropa y tomo su vara y las llamo, ¿me seguirán? Haga la prueba, dijo el pastor. Lo hizo, pero sin resultados, porque no reconocieron su voz. ¿Quiere decir que no seguirán a nadie más que a usted? Preguntó el hombre. No, le dijo el pastor. Cuando están enfermas, seguirán a cualquiera que les llame. Entonces, cuando las ovejas, esta ilustración da a entender que cuando las ovejas están sanas, conocen la voz del pastor y siguen la voz del pastor. Pero hay una situación, cuando están enfermas, cuando tienen una necesidad, cualquier persona que les llame, las ovejas lo van a seguir. Y ese es el peligro muchas veces, cuando nosotros estamos enfermos, cuando nosotros estamos susceptibles, cuando nosotros estamos débiles, exactamente, débiles espiritualmente, cualquier voz que escuchemos y que nos hable bonito, nos va a poder engañar y nos va a poder seducir y nos va a poder llevar engañosamente. Entonces debemos estar preparados y debemos estar conscientes de que conozcamos siempre la voz del pastor, de que identifiquemos siempre la voz del buen pastor, aquel que dio su vida por nosotros como ovejas, y que siempre podamos identificar y acudir al llamado del buen pastor. Número 6. Quisiera detenerme más en cada uno de los puntos, pero se nos va el tiempo bastante rápido. Además del buen pastor, ¿el buen pastor qué hace? ¿Qué dice ahí? ¿Qué le pusieron? Según Juan 10:14, conoce a sus ovejas. Nadie mejor que Él entiende nuestras necesidades y nuestras circunstancias en las que nos encontramos. El buen pastor, el Señor Jesús, conoce nuestras necesidades. Ciertamente Dios nos ha dado a nuestro alrededor familiares, nos ha dado amigos, nos ha dado hermanos en Cristo que pueden ser nuestro apoyo. Nos ha dado muchas herramientas para poder acudir a ellos en caso necesario. En la iglesia hay líderes, hay pastores, hay maestros. Incluso hay gente que se dedica a dar ayuda emocional, ayuda psicológica, y es útil, es bueno. Pero quien nos conoce mejor
es Cristo. Dice que el buen pastor conoce a sus ovejas y sabe las cosas de las que tienen necesidad. Nadie mejor que Él entiende nuestras necesidades y las circunstancias en que nos encontramos. De todas las personas, ¿quiénes realmente se preocupan por usted? De todas las personas que nos rodean, ¿quiénes realmente se preocupan por usted? ¿Qué respuesta podemos poner ahí? Pues yo creo que todos, en alguna medida, se preocupan por nosotros, pero tienen sus limitaciones. Como decíamos hace un momento, hay gente que tal vez puede darnos cierta ayuda, pero hasta donde tiene su capacidad, hasta donde tiene conocimiento, tienen sus limitaciones. Entonces, el problema es que a veces tenemos expectativas muy altas de las personas que nos rodean y confiamos más en las personas que nos rodean que en el buen pastor que es Cristo. ¿Hay alguien que se preocupa por usted más que Jesús? La respuesta sin duda es no. ¿Hay alguien que ha hecho un sacrificio semejante al sacrificio que Jesús hizo por usted? Menos. Si no hay gente que se preocupa por nosotros como Jesús se preocupa por nosotros, menos puede haber alguien que haya hecho un sacrificio semejante al sacrificio que Jesús hizo por usted. Difícilmente puede haber una persona que diga, no te preocupes, este sufrimiento yo lo paso por ti. Yo me pongo ahí para que no te duela a ti y que me duela a mí. A veces lo hacemos, tal vez por algún familiar, a veces lo hacemos por nuestros hijos, vemos que están en un peligro, vemos que están en una situación difícil y pensamos, no quiero que le suceda eso a mi hijo y absorbemos nosotros a veces los daños o las consecuencias. Pero a veces, tristemente, hasta eso también tiene su parte negativa. El sobreproteger a los hijos muchas veces es contraproducente. ¿Hay alguien que ha hecho un sacrificio semejante al sacrificio que Jesús hizo por usted? La respuesta sin duda es no. La entrada al rebaño. Además de ser el buen pastor, Jesús también dijo en el versículo 9, no solamente que era el buen pastor, sino que Él era ¿qué? La puerta. En el versículo 9 dice, yo soy la puerta. En tiempos antiguos el redil, o sea el corral, era un cercado de piedras, sin portón. Su puerta era una abertura por donde las ovejas entraban y salían. En esta abertura el pastor dormía de noche para proteger a sus ovejas. Literalmente el pastor era la puerta. Era quien estaba ahí en la entrada y por eso él era el que cubría, para que nadie entrara, pero también para que ninguna oveja pudiera salir. Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta y el que por mí entrare. Cuando se refiere a que Él es la puerta, Él estaba ahí donde era el acceso, dice, y el que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. Al decir yo soy la puerta, afirmaba que la única manera de entrar a la familia de Dios era a través de Él mismo, a través de Cristo mismo. Y eso es el problema que ha tenido casi siempre la humanidad. La humanidad ha buscado muchos caminos, ha buscado muchas puertas, ha buscado muchas maneras para tratar de llegar a Dios. ¿Y qué creen? No se puede de otra forma. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otro acceso a Dios más que a través del Señor Jesucristo. Y por eso se han inventado las religiones. A eso se refiere la palabra religión. La palabra religión significa la forma en que el ser humano quiere llegar o quiere encontrar a Dios. Y cuando el ser humano por naturaleza tiene esa intención de conocer, de llegar a Dios, lo hace de muchas formas, de muchas maneras, o sea, muchos intentos por llegar a Dios, por conocer a Dios, por agradar a Dios, pero todos esos intentos son en vano. ¿Y qué hacen cuando se les presenta el único camino? No, es que ese camino es muy estrecho. Yo quiero hacerlo por mis propias obras. Yo quiero hacerlo por mi propio entendimiento. Entonces el Señor Jesús dice, yo soy la puerta, no hay otra.
El que por mí entrare, ese será salvo. No hay otra manera, no hay otra forma, y es únicamente a través del Señor Jesucristo. Dice el punto número 8, ¿le gustaría tener un pastor que le cuidara? ¿Quién contestó no? Todos contestamos sí, ¿verdad? La Biblia enseña que solo hay una entrada al cielo y por medio de la fe en Jesucristo. Ni la religión ni las obras le pueden salvar, solo Jesucristo. ¿Cuáles de las siguientes frases le describen mejor a usted? Ahí son respuestas personales. ¿Confío solo en Jesús para ser salvo? Ahí cada uno de nosotros debe contestar si ya hemos confiado, si confiamos solo en Jesús para ser salvos. Confío en Jesús, pero también en mis buenas obras y en mi religión para salvarme. ¿Cuál es el concepto que tenemos? ¿Estoy seguro de que pertenezco al rebaño de Cristo? ¿O no estoy seguro si estoy dentro o fuera del rebaño? Dice ahí, si no estamos seguros, esta oración le puede ayudar a conocer al buen pastor. Y señala ahí la oración que se encuentra en el cuadro. Ahorita la vamos a leer al final, pero aquí la lección nos pone a pensar. ¿Qué tan seguros estamos de ya pertenecer al rebaño del buen pastor? ¿Qué tan seguros estamos de que somos salvos? ¿Qué tan seguros estamos de que Cristo nos conoce y de que nosotros le conocemos a Él? O si no estamos seguros, está la oportunidad, está la manera ahí de asegurarnos de esto. Pero vamos a leer al final la oración. Punto 9. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué hacen? Y me siguen. Son dos cosas, dos acciones. A veces nos conformamos solamente con la primera, ¿verdad? A veces decimos, no, yo oigo la voz de Dios. Yo acudo a las reuniones, estoy en el discipulado, estoy también en la oración, en la reunión de las 11. Vengo también los jueves, me reúno y oramos y todo. Así que oigo. Durante la semana pongo muchas predicaciones, durante la semana escucho muchas canciones y decimos, oigo la voz de Dios. Pero ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál debe ser el fruto de oír la voz de Dios en nuestras vidas? Mis ovejas oyen mi voz, ¿y estas qué? Me siguen. El resultado de oír la voz de Dios no es solamente oírlas, porque puede suceder lo que dice el dicho común, que a veces nos entra por un oído, pero nos sale por el otro, ¿no? Lo importante es que lo podamos retener. Y no solo retenerlo, porque también a veces podemos estar muy llenos de conocimiento. Ese conocimiento no solamente se tiene que quedar en nuestra cabeza, tiene que bajar a nuestro corazón, tiene que alojarse en nuestro corazón. Tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que amar la voz de Dios, pero del corazón, ¿a dónde se tiene que ir? A nuestras extremidades, a nuestros brazos, a nuestros pies. ¿Por qué? Porque tenemos que ponerlo por obra. No solo en la cabeza, no solo en el corazón, sino que llegue a nuestras extremidades. Ponerlo por obra en nuestras manos, en nuestros pies, que caminemos con Cristo, que sigamos a Cristo, que podamos caminar con Él y poner en práctica nuestras buenas obras, o más bien lo que conocemos de Dios. ¿Oye usted la voz de Dios? Dice ahí, regularmente, muy poco o casi nunca. Ahí cada quien debemos contestar. ¿Cómo podemos oír la voz de Dios hoy en día? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo podemos oír la voz de Dios? Por medio de la palabra, incluso por medio de la comunión que podemos tener en la iglesia. Dice la Biblia que no nos dejemos de congregar, ¿cómo? Como algunos tienen por costumbre, sino que podamos reunirnos y a través de ello podamos exhortarnos los unos a los otros y podamos animarnos los unos a los otros, alentarnos los unos a los otros, tanto más cuando ¿qué? Cuando vemos que aquel día se acerca, dice la palabra de Dios. Entonces vemos que el final se acerca,
pues tenemos que poner más empeño, más interés en esto, en conocer a Dios, a través de la lectura, la comunión, la oración. Número 10, ¿le sigue a Cristo? Dice ahí, regularmente, muy poco, casi nunca, o dice también, no sé cómo seguirle. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Le seguimos regularmente, a veces, casi nunca, o simplemente no sabemos cómo seguirle? ¿Hay algo que le está impidiendo seguir a Cristo? Hice una reflexión personal ahí. ¿Hay algo que le está impidiendo seguir a Cristo? ¿Qué es? Muchas veces son los afanes de la vida. Muchas veces son, a veces objetivos que tenemos. A veces objetivos que no son malos, ¿no? Primero voy a estudiar una carrera, primero voy a tener una casa, primero voy a tener un matrimonio, primero voy a, no sé, diferentes cosas que podamos pensar. Y ya entonces, cuando ya tenga todo eso, entonces sí me dedico a Cristo. A veces son afanes, a veces son rebeldías. A veces son, incluso, bueno, todo eso es pecado. Simplemente el pecado se antepone en nuestras vidas y no nos deja conocer a Dios, no nos deja seguir a Dios, seguir a Cristo. Número 11, Jesús promete vida eterna a los que pertenecen a Él. Versículo 28, vamos a leer, ese no lo leímos hace rato. Dice, y yo les doy vida eterna. Dice, y no perecerán jamás. ¿Y qué más? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús promete entonces vida eterna a los que pertenecen en Él. Si ha creído en Cristo, ¿cuál es la consecuencia? Dice ahí, si ha creído en Cristo, ya es una de sus ovejas. A veces la gente dice, pero así de fácil, nada más con creer y ya. No se necesita hacer otra cosa, no, ya todo lo hizo Cristo. ¿Recuerdan la historia de Naamán, el sirio? Cuando estaba enfermo de lepra y hacía muchas cosas por curarse, veía médicos y veía, él era un alto funcionario del imperio de aquel entonces y de Siria, veía a los mejores doctores de la época sin duda. ¿Y qué le dijo el profeta? Ve, sumérgete 7 veces y vas a ser limpio. Nada más eso. Pero si me dicen que pague algo, pues lo pago. Si me dicen que haga alguna otra cosa, la hago. No, nada más ve y sumérgete. La misma solución a nuestro pecado está ahí también. Ve y sumérgete en Cristo. Ve y pídele a Dios que te limpie, pídele a Dios que te perdone. Pídele a Cristo que aplique su sacrificio en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. ¿Y con eso nada más? Sí, con eso nada más. Jesús promete vida a todos aquellos que han creído en Él. Y si creemos en Cristo, ya somos sus ovejas. Pero el creer en Cristo no es una creencia únicamente intelectual, una inteligencia, más bien algo que esté en nuestra inteligencia. Creer en Cristo es creer en nuestro corazón que somos sus hijos, que Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que aceptamos el regalo de la vida eterna, el perdón que Él nos está ofreciendo, que pagó en la cruz del Calvario, aceptarlo en nuestro corazón. ¿Qué tan seguros estamos de nuestro futuro? Juan 10:28 dice ¿por qué? Juan 10:28 dice que estamos totalmente seguros que Jesús nos cuida y que nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Hay mucha gente que está insegura. Tal vez pueden llegar a creer que son hijos de Dios, pero dicen, si me descuido, me caigo de la mano de Dios. Y Dios dice que no, que Él nos cuida, que estamos totalmente seguros y que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Permítale a Jesús cuidar de usted cuando esté solo, cuando esté angustiado, y así no tendrá que cuidarse solo. Dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Me llama la atención ahí cómo Pedro, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, habla de la ansiedad. Una situación que se vive mucho actualmente, la ansiedad, el estrés, la depresión, la inquietud, la inseguridad. Dice, echemos toda, ¿qué? Nuestra ansiedad sobre Él, nuestro estrés sobre Él, nuestras preocupaciones sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y vamos a leer por último la oración. Por si alguien no esté seguro de pertenecer al rebaño de Cristo, por si alguien no esté seguro de ser parte de las ovejas, aquí está una oración, entrando por la puerta. Señor, me doy cuenta que he andado como una oveja perdida. Estoy cansado de andar lejos de tus cuidados. Creo que moriste por mí en la cruz y en este momento te invito a ser mi buen pastor. Me pongo bajo tus cuidados y tu autoridad. Por fe, yo recibo la vida eterna que me ofreces. Es un modelo de oración para pedir a Dios ser parte de su rebaño, ser parte de sus ovejas. Si alguien cree que necesita hacer esta oración, hágala de todo corazón, hágala. A veces pensamos que ya tenemos años de conocer a Dios y ya no necesitamos hacerlo, pero muchas veces si Dios toca nuestra puerta, abramos la puerta de nuestro corazón a Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a concluir con una oración. Señor, te damos gracias porque podemos aprender a través de tu palabra, Señor, la certeza, la seguridad de que tú tienes el control de nuestras vidas, el cuidado de nuestras vidas y de que tú eres el buen pastor, el único que puede llenar y satisfacer cada una de las áreas de nuestra vida. Te agradecemos porque tú nos das esa certeza, esa seguridad a través de tu palabra y nos das el acceso, el único acceso para poder ser salvos, que es a través de ti, Señor Jesucristo, que eres la puerta, que eres el buen pastor. Gracias porque nos has permitido entrar por esa puerta, gracias porque no nos ha costado otra cosa más que únicamente rendirnos a tus pies, rendirnos a tu voluntad y en arrepentimiento poder reconocerte como único y suficiente Salvador. Te agradecemos, Señor, porque sin duda pensamos que cada uno de los que estamos aquí somos ya parte de ese rebaño, somos ya parte de ese redil, pero Señor, tú que conoces los corazones de todos, pudiera haber alguien que aún no pertenezca a este rebaño. Señor, te pedimos que tú lo traigas, que tú hables a su vida, a su mente, a su corazón y le puedas traer a tus pies primeramente y enseguida a este rebaño al que pertenecemos todos. Te agradecemos, te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues terminamos, hermanos, y recuerden, a las 11 comienza nuestra reunión.